Era por lo demás uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Esta pequeña presentación con la que introducimos este encuentro de hoy es la presentación del protagonista de la obra de la que vamos a hablar. Es una obra que nos lleva a hacernos preguntas. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar la vida? ¿Cuántos de nuestros actos son conscientes cuando los decidimos a partir de saber cuáles son sus resultados, de que es una decisión propia? ¿Y cuántos de esos actos en realidad lo hacemos porque otras personas nos lo piden? En fin, vamos a conversar de Seda de Alessandro Barico, una novela que vale la pena disfrutar y explorar. Bienvenidos. Entre las diferentes expresiones estéticas, en las temáticas, en lo que se explora en una obra literaria, en el caso de Seda, vamos a encontrar con varios detalles. Es una obra corta que va a explorar una situación en el siglo XIX, una situación vinculada con el amor, vinculada también con la exploración y con preguntas ante la existencia. En ese orden de ideas, entonces, Seda está ubicada en el siglo XIX, es la tercera novela de Alessandro Barico. Alessandro Barico busca no solo narrar historias, sino que pretende en sus escritos generar experiencias estéticas desde el lenguaje. Esta novela entonces es publicada en la década de los 90 y es una novela que se lee de un tirón, es una novela que se lee fácil, está escrita en capítulos cortos. El capítulo más largo que se puede encontrar de lectores de 3, máximo 4 páginas, pero no páginas de una novela extensa que tiene la fuente pequeña, no, aquí uno siente que fluye, como lector sientes que todo el tiempo estás en ese proceso de avanzar en lo que está ocurriendo. Es una obra entonces que tiene una construcción de imágenes muy potente, con pocas palabras y maneja un ritmo que es casi con una maestría total. O sea, tiene unos manejos de los signos de puntuación que le permite al lector sentir un ritmo de una persona que está contemplando su propia vida, a pesar de que la novela está escrita en tercera persona, se siente todo el tiempo ese punto de vista del protagonista. El protagonista es Herbert Joncourt, es un hombre de 32, 33 años, cuando comienza a ocurrir lo que pasa en su vida. Él entonces está ubicado en la segunda década del siglo XIX, precisamente 1861, donde vamos a viajar con él a través de las diferentes partes de Europa hasta llegar a Japón en busca de huevos de gusanos de seda. Comprando y vendiendo gusanos de seda, las ganancias de Herbert Joncourt ascendían cada año lo suficiente como para procurarse a sí mismo y a su mujer esas comodidades que en provincia se tiende a considerar lujos. Gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva, verosímil, de acabar siendo realmente rico le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra a contemplar un día de lluvia. Por eso la novela tiene este nombre. O sea, la base de la exploración es encontrar gusanos de seda, pero también como una técnica narrativa que tiene el autor es que en algunos pasajes las palabras se sienten como la seda. Herbert Joncourt abandona su carrera militar porque Paul de Vieux, que es un hombre que vive en el pueblo donde creció, el pueblo donde su padre, el padre de Herbert es alcalde, le propone cambiar y le propone viajar para ser esa persona que consigue los huevos en diferentes partes del mundo. Pero hay una crisis. Esa crisis se debe a una peste que está ocurriendo en los diferentes países de Europa y esa peste está atacando en especial la producción de los huevos de los gusanos de seda. Entonces los tienen que encontrar en otra parte. Y en esa búsqueda, pues Paul de Vieux dice que ellos van a encontrar ese lugar y ese lugar está tan lejano que nadie nunca va. Y ese lugar lejano es Japón.
En aquellos tiempos Japón estaba, en efecto, en la otra punta del mundo. Era una isla compuesta por islas, y durante 200 años había vivido completamente separada del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La costa china distaba casi 200 millas, pero un decreto imperial se había encargado de mantenerla todavía más alejada, prohibiendo en toda la isla la construcción de barcos con más de un mástil. Según una lógica, a su manera, ilustrada, la ley no prohibía, sin embargo, la expatriación, pero condenaba a muerte a los que intentaban regresar. Los mercaderes chinos, holandeses e ingleses habían intentado repetidas veces romper con aquel absurdo aislamiento, pero solo habían logrado crear una frágil y peligrosa red de contrabando. Habían ganado poco dinero, muchos problemas y algunas leyendas, buenas para contar en los puertos por las noches. Donde ellos habían fracasado, tuvieron éxito, gracias a la fuerza de las armas, los americanos. En julio de 1853, el almirante Matthew C. Perry entró en la bahía de Yokohama con una moderna flota de buques a vapor y entregó a los japoneses un ultimátum, en el que se auspiciaba la apertura de la isla a los extranjeros. Nunca antes habían visto los japoneses una embarcación capaz de surcar el mar con el viento en contra. Cuando, 7 meses después, Perry volvió para recibir la respuesta a su ultimátum, el gobierno militar de la isla se avinó a firmar en un acuerdo que sancionaba la apertura a los extranjeros de 2 puertos en el norte del país y el establecimiento de las primeras mesuradas relaciones comerciales. El mar que rodea esta isla, declaró el almirante con cierta solemnidad, es desde hoy mucho menos profundo. Los viajes a la lejana Japón tardan 3 meses en el recorrido, más los 2 meses de regreso. Entonces son 5 meses en promedio de viaje que realiza Herbert Joncourt. En medio de todo esto, el mundo tiene un ritmo diferente al que nosotros conocemos en la actualidad, y el trasegar entre país y país está vinculado con guerras, con situaciones, y se va a encontrar Herbert Joncourt con un país completamente desconocido para él y creo que para casi toda Europa, porque el Japón feudal del siglo XIX es un Japón encerrado, es un Japón que no permite ingreso de personas, que no permite que haya inclusive comercio. Entonces él entra como contrabandista, entra de una forma casi que ilegal, entonces en búsqueda de estos huevos que puedan permitir que su pueblo siga produciendo seda. Herbert Joncourt partió con 80.000 francos en oro y los nombres de 3 hombres que le proporcionó Valdaviou: un chino, un holandés y un japonés. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa. Superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba mar. Descendió por el curso del río Amur, bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk durante 11 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste del Japón. A pie, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata. Entró en la de Fukushima y llegó a la ciudad de Shirakawa. La rodeó por el lado este. Esperó durante 2 días a un hombre vestido de negro que le vendó los ojos y lo llevó hasta una aldea en las colinas, donde permaneció una noche. Y a la mañana siguiente negoció la compra de los huevos con un hombre que no hablaba y que llevaba la cara cubierta con un velo de seda negra.
Y desde el primer viaje se va a encontrar con un misterio para él, y ese misterio va a ser una mujer que desde su mirada es una mujer que no tiene rasgos orientales. Es una mujer joven que está siempre al regazo de Arakei, que es ese hombre feudal, ese señor feudal del Japón que lo recibe y quien le permite hacer el comercio. Como toda obra literaria, como toda buena obra literaria, una novela le permite al lector diferentes lecturas, diferentes interpretaciones y reflexiones. En mi caso, cuando leí esta novela, pues me llevó a pensar sobre la vida, me lleva a reflexionar sobre cómo es esa relación de nuestros actos, cuántas veces nuestros actos han estado vinculados más a lo que los demás esperan de nosotros que a lo que nosotros deseamos hacer, y también, por ejemplo, qué hacen los viajes en la vida de una persona, cómo nos transforman los viajes y cómo vivimos de alguna manera el amor de acuerdo a la sociedad en la que estamos. Entonces les voy a proponer que miremos estos análisis. El primero sería actuar y tomar decisiones. En la novela, Hervé Joncourt no es un hombre que tome decisiones, es un hombre que los demás deciden por él. Su padre entonces había decidido que él iba a ser militar. Luego, Valdevieux va a decidir que él va a ser en realidad el mercader, la persona que va a viajar consiguiendo los gusanos de seda, lo que le va a generar un giro total a la vida de Hervé, que va a ser un hombre que tiene entonces una vida apacible, una vida tranquila, porque solamente trabaja en 5 meses al año, el resto de los meses está esperando, está en una vida tranquila, contemplativa, con su esposa que se llama Helen. Entonces este hombre no decide, inclusive pareciera que tampoco el matrimonio con Helen fue un matrimonio de decisión, de amor, porque es un matrimonio que se vive, o sea, que él lo está contemplando, no es un matrimonio que parece ser un matrimonio feliz, sino que es un matrimonio tranquilo. Ahí de ese lado yo personalmente estaría muy de acuerdo con la forma en cómo él asume su relación, porque él tiene una vida tranquila y una vida donde puede ser feliz, donde puede ser él, y eso le permite ser un hombre dentro de sus condiciones, un hombre feliz. Hasta que toma la única decisión que parece ser de él durante toda la historia, y es que cuando la situación en Japón se pone tensa porque estamos en estas guerras internas que pues, están en búsqueda de que si Japón se abre para el mundo, o en los cambios de los dueños de los territorios. Japón está cerrando un ciclo en la época que es el feudalismo, un feudalismo pues un tanto diferente al que podríamos considerar que pasó en Europa, pero entonces están en una crisis, están en una guerra interna. Entonces dentro de esa guerra interna es muy peligroso viajar, y ya para el cuarto viaje que hace Hervé Joncourt, pues la idea es que no lo haga, pero él le dice a Valdevieux que va a viajar. O sea, es la única decisión que se siente en toda la obra, es que él va a viajar, él va a regresar. Así el viaje lo coste él mismo, que depende del Valdevieux si quiere que le traiga gusanos o no. Es la única decisión que toma. Eso da cuenta que en su caso, esa expectativa que tiene ante esa mujer, que se convierte en un misterio para él, es que en algún momento dentro de los misterios él lo va a hacer sentir que él es correspondido, pero correspondido de que uno empieza a ver que ni siquiera han tenido contacto, nunca han hablado. Aún así él decide viajar y arriesgar todo, incluyendo la vida, para volver a verla. ¿Cuántas veces la única decisión que hemos tomado en la vida está ligada al amor? Entonces creo que no, más bien empatizamos con Hervé Joncourt en lugar de oponernos a su decisión. Aunque diría que no es tanto amor, es más bien como curiosidad, deseo, porque cómo se construye el amor con alguien que nunca se ha visto, o con alguien con el que nunca se ha hablado, con alguien del que no sabes cómo es, sino que solo tienes las imágenes que te han permitido ver de ella, que has podido contemplar. También en esto entonces de tomar decisiones, podemos hablar de otros dos personajes. La novela gira alrededor de Hervé Joncourt, todo está alrededor de los viajes que él realiza a Japón, de la construcción de su villa, el lugar donde vive, para hacer uno de los mejores lugares donde se construyen la seda, donde se hacen
productos de seda, y él, entonces, Ibarico entonces nos va a llevar casi toda la historia a partir del punto de vista de Herbert y solo nos da como algunos detalles de los demás personajes. Los de otros personajes entonces aparecen de forma muy sutil y aparecen siempre vinculados a Herbert Joncourt. Esos otros personajes también tienen decisiones, por ejemplo, los actos que hace Valdevieux, que es una persona tranquila, que es un hombre solitario, pero que es un hombre seguro, leal, que toma las decisiones de responder siempre a su palabra. Y también por el otro lado Helen, que es la esposa de Herbert, pero que es una mujer callada, que parece una sombra durante toda la novela, que está ahí con él, pero que construimos poco ese mundo de ella, quién es ella en realidad, y solo lo vemos a través de él, y vamos a encontrar en la lectura unos detalles muy interesantes de entonces cómo la mujer, en la época del siglo XIX en Francia, cuando estaba casada con su esposo, cuando lo amaba, porque hay señales de amor ahí, hay expresiones de amor, está dispuesta a sacrificarlo todo por él. Y en ese manejo del punto de vista, en ese manejo que está enfocado solo en Herbert Joncourt, que nos da detalles de los demás, permite de forma efectiva unos silencios que el lector tiene que llenar. Uno de los silencios, por ejemplo, más trascendentales que se encuentran es cuál relación construyeron o cómo fue la relación que construyeron Valdevieux y Helen durante los viajes de Herbert Joncourt, porque al final de la obra hay un pasaje donde se nota que tuvieron una relación cercana. No una relación erótica, ni diamantazgo, nada de eso, sino que tuvieron una relación como de confidencia. Y eso es muy bello porque no está dicho, o sea, no te lo muestran totalmente, pero te lo insinúan. Entonces ahí hay un silencio en el que el lector tiene que reconstruir qué está pasando. Lo que le permite, y esa es una de sus ventajas maravillosas de esta novela, lo que le permite al lector entonces participar también de la creación de la historia, porque en esos silencios el lector se debe imaginar cómo los llena. Ya que Valdevieux así lo había decidido, Herbert Joncourt volvió a partir hacia Japón el primer día de octubre. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia. Viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba el demonio. Por su parte, los viajes que va a hacer Herbert Joncourt pues lo van a cambiar y nos permite a nosotros los lectores pensar pues qué tanto cambiamos cuando viajamos. En realidad yo diría que no se cambia por el hecho de viajar, se cambia por el hecho no de conocer otros lugares, sino de comparar esos lugares con los lugares donde uno vive, de conocer a otras personas, de hablar con otras personas, de ver otros puntos de vista, de identificar otras costumbres, otras formas de relacionarse. Y claro, en ese vínculo y relacionarse con el otro, pues así no nos lo propongamos de forma directa, nuestra mente empieza a hacer algunas comparaciones y nos empieza como a darle sentido a lo que hacemos o lo cuestiona. O sea, ¿por qué vivo de esta manera si podría vivir de la forma en como vivo en otro lugar? O decir, yo vivo muy bien porque pues, donde fui está peor o no me gusta esa forma de vivir. Entonces los viajes siempre nos van a permitir como tener ese momento de exploración consigo mismos y conocernos un poco más, y entonces de alguna manera nos cambian. Los viajes siempre van a traer algo, y pues más en el caso de los viajes de Herbert Joncourt, que son viajes tan largos, que son viajes donde tiene tanto tiempo para estar, para hacer, para pensar. Por otro lado, el lenguaje que se maneja en la obra permite que la sensualidad y el deseo sean muy insinuadas, no son evidentes en 100%, sino que el lector es quien tiene que identificarlo, y hay unos detalles que le permiten al lector pues, ver unos mensajes sensuales, ver cómo se manifiesta ese deseo, y también nos hace partícipes al leer de todo el deseo que siente Herbert Joncourt y la curiosidad. Aquí el lenguaje
muestra curiosidad y muestra cómo el deseo sexual está vinculado a qué tanta curiosidad tenemos por explorar, por conocer a esa otra persona. Y como es una obra ubicada en el siglo XIX, escrita en la década de los 90 del siglo XX, pero está ubicada en la década de los 60 del siglo XIX, pues es una novela con rasgos históricos. Dentro de la obra se nombran en varios momentos esa contextualización histórica para que el lector se ubique en qué momento se está viviendo y también para comprender, y creo que como para quitarnos ese vicio que a veces nos queda de juzgar el pasado con el hoy, de pensar que lo que preguntarnos y cuestionar las actuaciones de las personas de una época X como si estuvieran viviendo con nosotros. Entonces es muy importante ver y comprender que cada época tiene en sí una forma de cómo se vivían las relaciones humanas, unos condicionamientos sociales, y eso hay que tenerlo claro para disfrutar más la obra desde lo que nos está mostrando de la época que desde juzgarlos a partir de lo que somos hoy en día. Solamente silencio a lo largo del camino. El cuerpo de un chico en el suelo, un hombre arrodillado, hasta las últimas luces del día. En detalle particular, la invitación es para que identifiquemos esas apuestas estéticas que tiene la novela que la diferencian de otras obras. Por ejemplo, como digo, es una novela de capítulos cortos, es una novela que en cada capítulo corto también tiene frases cortas, o sea, que la construcción de imágenes no se lleva a unas grandes descripciones, sino que buscan una precisión en el lenguaje, que alguien podría criticar como que esa economía del lenguaje en realidad es falta, pero yo siento que no, que la obra tiene una composición y es coherente en todo su sentido, y también en esa sensación de vincularlo con tocar seda, de que es algo que se siente pero que a la vez se nos va, porque es suave, porque es demasiado, nos genera una sensación que no podemos describir tan fácilmente, y eso pasa en la novela. O sea, los capítulos nos van llevando en la experiencia de la vida del protagonista y de las personas que lo rodean, pero que no lo logra ir completamente, o sea, no logra mostrarnos todo, porque eso mismo pasa cuando acariciamos, por ejemplo, la seda. Entonces, en ese mismo orden, hay un ritmo narrativo que nos permite disfrutar como contemplando los acontecimientos por acto, por flash, como por situaciones, que están a partir de la forma en cómo están construidos los párrafos, la forma en cómo están construidas las frases. Y volviendo a lo que les expliqué ahorita, esos silencios son claves, porque en los silencios siempre el lector va a tener que participar y aportando desde un lenguaje sencillo y diciente que invita al lector a ser cómplice de los acontecimientos. Esta novela la he releído varias veces. Cuando evoco la primera lectura, pues recuerdo esa experiencia como un encuentro de amor furtivo, porque pues fue atrapante, una novela atrapante que la devoré en un momento, en 2 horas creo o menos. El caso es que cuando la leí por primera vez, pues mi memoria me lleva a estar acostado en un sofá y a dejarme llevar por la novela y no pararme de ahí hasta terminar el libro. Esa sensación también cuando lo cerré, que fue haberme encontrado con una obra rica, una obra llena de estética literaria, y esa obra entonces que estaba dispuesto ya de en adelante a recomendar, que he regalado muchas veces, porque es como cuando disfrutas de algo y quieres que otras personas también lo hagan, que otras personas también lo disfruten. Por eso les estoy compartiendo la experiencia de lectura de este libro. Ojalá las obras nos permitieran, más literatura nos permitiera disfrutar como momentos de vida, como experiencias que no quiero que se acaben. Hay algunas novelas que pueden llegar a ser pesadas por pasajes, otras que no importa la extensión, uno quiere seguir y seguir leyendo, y al contrario no quiere terminar, no quiere llegar al final.
a pesar de que quiere saber cómo termina la historia, no quiere terminar de leer porque te atrapa. Este libro, Seda, tiene la particularidad de que uno sabe que se le va a acabar rápido, porque, claro, yo adquirí esta edición, que es una edición de Sui Generis en anagrama, es una edición muy diferente a como publican los libros, la editorial, y claro, al mirar la extensión, uno sabe que lo va a terminar rápido. Entonces, tenía esa sensación de disfrutarlo, pero ¿cómo voy a hacer para que se quede conmigo? Y para eso ha sido la relectura. Yo lo he invitado a leer, lo he regalado. Siento que los desmemoriados como yo tenemos una ventaja cuando leemos un libro como este, y es que como el libro tiene una construcción en el lenguaje tan bella, nos acordamos de lo que pasa en la historia, pero no nos acordamos de toda la precisión del lenguaje, porque ese lenguaje es un lenguaje tan sutil, tan preciso, que en algunos pasajes pues sabemos qué pasó, pero no las palabras exactas. Por eso cuando lo leemos, releemos, pues lo disfrutamos de muchas formas. En mi caso, siento que Seda, igual a como nos lo muestra la novela, tiene esa particularidad de dejarnos abiertas los acontecimientos y que muchas veces las experiencias de vida no logran cerrarse. O sea, queremos vivir cosas, pero no logramos cerrar del todo. Es una novela que se puede disfrutar para muchos públicos. Quienes no cuentan con la experiencia lectora o no han desarrollado ese hábito lector, hacer una novela corta con capítulos cortos y un lenguaje sencillo, pues le puede brindar rápidamente esa alegría y esa satisfacción que brinda cuando uno termina un libro. Y lo puede hacer desde el hecho de haberlo disfrutado. O sea, que no es que sufrí esta lectura, sino que es una lectura que fluye, que se regala. Entonces, es un libro que se puede regalar. O sea, si ustedes se preguntan, ¿y qué libro regalo? No sé, esta persona no lee casi. Regalen Seda. Es una novela maravillosa. Para los lectores juiciosos, para aquellos lectores que han leído y que se van a encontrar con esta obra, seguramente van a identificar cuáles son sus bondades estéticas. En mi caso, refuerzo estas que les mencioné, el ritmo, el manejo del lenguaje, esa forma tan minimalista de mostrar la vida de Hervé Joncourt y de quienes lo rodean y de ponernos en una situación en la que el lector hace parte. Entonces lean esta obra. La buena literatura es aquella que mete al lector en las vivencias de los personajes. O sea, lo invita a empatizar y también a pensar la propia existencia. Esto hace Seda. Además, porque en su estilo literario nos permite experimentar y reflexionar ante los temas, diferentes temas. Algunos de esos se los presenté acá. Pero lo bello es que cuando yo la relea en algunos años, me voy a encontrar con otras experiencias, así como le va a pasar a ustedes cuando la lean. Van a encontrar otras reflexiones y otras formas de ver la novela y asumirla y disfrutarla. Espero que lean esta obra, que en este espacio que les comparto aquí en Es Más que Literatura sea una oportunidad para acercarse a conocer esta obra de Barico y muchas de sus otras obras. Espero que la disfruten y que nos compartan qué tal les parece la lectura. Recuerden, esto es Más que Literatura. Nos vemos en la próxima conversación y en la próxima lectura. Chao. Hervé Joncourt pasó los años que siguieron escogiendo para sí la vida límpida de un hombre ya sin necesidades. Sus días transcurrían bajo la tutela de una mesurada emoción. En la Ville-Dieu, la gente volvió a admirarle, porque en él les parecía advertir un modo exacto de estar en el mundo. Decían que era así también de joven, antes del Japón. Con su mujer Hélène, tomó la costumbre de realizar cada año un pequeño viaje. Vieron Nápoles, Roma, Madrid, Múnich, Londres. Un año llegaron hasta Praga, donde todo parecía teatro. Viajaban sin fechas y sin programas. Todo les sorprendía, en secreto, incluso su propia felicidad. Cuando sentían nostalgia del silencio, volvían a la Ville-Dieu. Si se lo hubieran preguntado, Hervé Joncourt habría respondido que vivirían así para siempre.